Bueno, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Hoy contamos con Luis Manuel Ramírez. Y bueno, nos trae un tema muy importante en este momento, lo que es las estrategias laborales en entornos desafiantes, que es más desafiante que en este momento que estamos atravesando, sobre todo enfocarnos para poder lograr los resultados del negocio. Contamos con Luis Manuel Ramírez, él se encuentra en Bogotá. Luis es un aliado nuestro desde hace muchísimos años, parte de esta casa. Así que bueno, gracias Luis, que siempre anda pendiente de esos momentos que se necesita información y herramientas tan importantes como esta. Luis es líder en implementación de proyectos de alto impacto, ingeniero, además especialista en accountability y en retorno de la inversión. Así que vamos a aprovechar esta hora y media que tenemos aquí. Gracias por estar presente y gracias Luis por esta oportunidad. Gracias, Emilce, y bueno, bienvenidos a todos en este webinar que estamos haciendo con una intención muy interesante para ustedes y con aportes interesantes que queremos darles. Sobre todo, yo digo que cuando hay entornos desafiantes como el que vive cualquier país, en especial nuestro país, Venezuela, eh, eh, ¿qué enfoques tenemos que hacer desde la parte laboral, ¿no? ¿Qué debemos hacer para que la organización pueda responder de una manera efectiva ante el entorno que puede ser, como dice, desafiante, ¿no? Y muchas de las cosas, y de alguna forma quise proponer también a mí y fue un mutuo acuerdo. Yo estuve en Venezuela exactamente hace como 3 semanas, un mes, y quise hacer también una charla que, por cierto, fue un gran nutrido número de personas sobre cómo vivir en el entorno desafiante y cómo talento humano puede ejercer un liderazgo, yo digo, importante y transformador, ¿no? Y aquí realmente no quiero, voy a hablar quizá de mi propia experiencia. Realmente, ¿por qué? Porque me ha tocado mucho apoyar a los gerentes de talento humano en desarrollar ciertas estrategias prácticas y relevantes pragmáticas, sobre todo en cómo lograr aprovechar un entorno desafiante como una oportunidad vital para la organización y poder plantear un nivel de conciencia diferente, ¿no? Entonces, le voy a dar la presentación, voy a hablar sobre algunas prácticas también que son interesantes y de paso vamos a abrir en la última parte de la presentación preguntas que ustedes me quieran hacer, ¿no? Eh, Voy a hablar de casos también que han ocurrido en entornos desafiantes, no solamente el que podamos vivir ahorita. Hace poco en una empresa que apoya en Venezuela, pues eh, eh, también orientado sobre qué hacer ante el entorno que viven en la actualidad y por ende, pues creo que es importante que para ustedes y parte de mi labor en apoyarlos puedan ustedes entender que el rol de talento humano en estos momentos en un entorno desafiante como el que vive Venezuela es muy, muy importante. ¿Bien? Es trascendental. Claro, yo no puedo hacer más de lo mismo, ni puedo irme a una isla, sino a ver mi rol como lo estoy haciendo actualmente, sino que tengo que subir mi nivel de conciencia y asumir un liderazgo realmente relevante, ¿no? Entonces, vamos a empezar con esta dinámica que estoy presentando, donde describo que hay un patrón repetitivo cuando ocurre una situación desafiante, ¿no? A mí me tocó una vez, hace poco, bueno, hace poco, pero hace ya cuando ocurrió la pandemia, un cliente aquí en Colombia que, bueno, tenía una situación desafiante porque venía la pandemia. Entonces, la pandemia realmente y sus efectos y sus consecuencias era una situación desafiante. O sea, situaciones desafiantes pueden ser muchas, pueden ser por cambios vamos a decir, en las políticas que tiene un país, cambios por un evento importante que ocurrió en cualquier país. Y en el caso nuestro en Venezuela, pues siempre hay variables cuando ocurren estas situaciones desafiantes que nosotros de paso podemos controlar. ¿Qué podemos hacer diferente? Entonces, un entorno de alta incertidumbre, por lo general, repercute en la estrategia de la organización, ¿ok? Y tiene un impacto, porque muchas veces es como que si fuera un tsunami o algo invisible que cae en la empresa y empiezan a aparecer como puntos rojos y bueno, las empresas en vez de poder resolver su estrategia, lo que va a hacer es buscar cómo apago estos fuegos.
Entonces, la cultura es una cultura de apagafuegos y de paso, el gerente estratégico que tenía que hacer su rol para desarrollar la estrategia tiene que ocuparse en apoyar a los equipos medios y los equipos medios, el supervisor en vez tiene que ser, porque hay criticidad, tiene que montarse en el montacarga. Entonces, hay una confusión de roles. Entonces, la organización empieza a tener básicamente un nivel de caos crítico que muchas veces se ve y esto se repercute porque es una cadena es decir, no solamente somos nosotros, sino que nuestro cliente también. Entonces, esa confusión de roles lo que hace muchas veces es que las gerencias se esconden en sus propias gerencias. Y hay un proceso, como llamo yo, de contracción, donde hay un proceso de victimización de que por qué no se hizo esto, o por qué no se hizo lo otro, por qué no me trajeron información, por qué no se habló con el cliente, por qué el proveedor no trajo el producto. Entonces, por todos lados hay una falta de entrega, falta de respuesta, falta de información. Y eso genera un desgaste y genera pérdida de productividad personal, de equipo, genera pérdidas hasta de valores. Es decir, la empresa empieza a vivir un caos y por ende tú dices, bueno, ¿hasta cuándo sigue esto? ¿Hasta cuándo? Y empiezan a surgir consecuencias tales como las personas empiezan a irse de la empresa empieza a perder sus clientes como tal. Y yo digo, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es el rol del talento humano de estas situaciones? Entonces, aquí ocurre algo que es común en todos y que dentro de talento humano tienes que ir observando qué es lo que está ocurriendo aquí, porque este patrón repetitivo uno lo ve en todas las organizaciones cuando, fíjense bien, no están preparadas para avisorar cualquier, vamos a decir, impacto de un factor en el entorno en la cual pudo deber estar preparado y no lo hice. En el caso nuestro, bueno, muy bien, hubo un impacto, ¿verdad? Pero cuando yo estuve en Venezuela, que fue antes de las elecciones, por ejemplo, yo encontré organizaciones que sí, vamos a hacer nuestros planes de contingencia, pero no pensaron en un escenario diferente, sino que estaban pensando en una exigencia o un entorno básicamente electoral. Cuando vuelvo a llamar a las organizaciones, claro, con una orientación diferente, lo que me gustó es que todas las orientaciones que yo les dije no solamente vean el plan de contingencia, vayan mucho más allá y puedan afinar los escenarios, ¿no? Afinando los escenarios, lo que me encanta es ver esta organización que ya empezó a ejecutar su plan de contingencia ante el escenario que iba a ocurrir y que ocurrió. Entonces, hablando de esta situación, uno de los primeros aspectos que tiene que ser talento humano en todo esto es un aspecto común que ocurre. Y el aspecto común que ocurre es que los empleados en las organizaciones tienen un miedo a algo que va a ocurrir, miedo, vamos a decir, a que la organización fracase, miedo a que empiecen a culparse los unos a los otros. Entonces hay una contracción y esa contracción realmente produce una negación. Y la negación, cada quien se entra en su cueva, cada quien, y eso es un ciclo que llamo yo ciclo de victimización que ocurre, ¿no? Entonces, claro, el líder como tal quiere buscar la manera de que la empresa tenga responsabilidad ante lo que está pasando en el entorno y encuentro realmente que no hay motivación y cada vez personas menos participan. Entonces, ahí, ¿qué debe hacer talento humano? Bien, entonces, lo que yo veo comúnmente en las gerencias es que cada quien busca defender su propio terreno y ver cómo salir de ahí, cuando lo importante es buscar un ambiente de trabajo donde puedan contar los unos con los otros para lograr un resultado esperado. El punto clave aquí es que el resultado esperado ante un entorno o ante un factor externo altamente desafiante cambió. Entonces tú tienes que buscar respuestas a corto plazo. Bueno, entre esto, ¿qué es lo que esperamos nosotros ver de aquí al mes siguiente? Es decir, y me he encontrado con situaciones donde hay empresas, por ejemplo, que hacen medición de clima laboral y cuando miden el clima laboral con un factor externo como el que ocurrió, el clima laboral cambió completamente. Entonces, viendo como un servicio que presta talento a una organización, bueno, yo digo, voy a seguir con mis servicios tradicionales, viendo que la gente lo que tiene es miedo y tiene negación, viendo que de repente hay una situación crítica de falta de colaboración y apoyo mutuo ante la situación y no tengo un liderazgo que realmente me tenga que decir y aportar situaciones críticas que debo resolver de esa situación desafiante para salir de esa situación, vamos a decir, que está afrontando la situación. Entonces, talento humano tiene que convocar.
a una reunión con ese liderazgo, vamos a decir, gerencial, ese nivel estratégico, y realmente ver cómo ese factor externo impactó la situación y realmente expresar un esquema de comunicación y aceptar lo que está viviendo, vamos a decir, los empleados y los equipos de trabajo. Hay un miedo. Y lo que tiene que hacer básicamente el talento humano es realmente generar claridad de lo que se tiene que hacer a corto plazo, generar cierta confianza a los líderes para que ellos transmitan confianza a las organizaciones, aceptar la situación, pero también buscar la manera de que los líderes ante esa situación desafiante tengan claridad de lo que tienen que hacer en su propio rol y trabajar de una manera comparativa entre ellos para que en función a definir ciertas prioridades críticas a corto plazo, emergenciales, bueno, puedan de alguna manera recuperarse prontamente e ir a un escenario donde puedan otra vez levantarse y poder conseguir sus resultados. Entonces, ante un entorno altamente desafiante, una de las grandes recomendaciones es que talento humano tiene que facilitar este proceso de cambio y verlo como una oportunidad para que realmente haya una cultura de colaboración y apoyo ante prioridades críticas que sean establecidas y poder decir, bueno, vamos a trabajar y de alguna manera hacer ajustes en ciertos roles y eliminar aquellas cosas que realmente no sirven o que no tienen valor agregado en ese momento. Vamos a poner un caso de ejemplo. Sí, una empresa que quiere hacer una medición de clima laboral ahorita en este mes de septiembre. Seguramente los resultados van a salir un poco negativos. Entonces, ¿para qué hacer esa medición? Entonces, ese proyecto de medición yo lo puedo poner y a la vez aprovechar esta oportunidad para lograr una cultura de alta colaboración con prioridades claras y proponer a la gerencia que trabaje de una manera más interfuncional en función a esos retos que se tienen a corto plazo y poder generar nuevos hábitos en los equipos de trabajo y entre equipos para buscar victorias tempranas. Después puedo medir el clima laboral después, pero ya tengo un clima diferente ante esa situación y tengo una organización que está mostrando una cultura realmente como una marcha desafiante hacia esos logros de resultados. Entonces, lo que tengo que proveer como talento humano es ayudar a las gerencias en este momento a generar otra vez confianzas en función a la prioridad que tienen ahorita a corto plazo. ¿Ok? Que es, bueno, cómo servimos al cliente, es como, bueno, cómo evitamos, controlamos mejor los riesgos que podemos tener, cómo monitoreamos más ese entorno y esperar que los equipos sean responsables de una manera compartida ante esas prioridades. Entonces, esta es una respuesta clara ante las incertidumbres que muchas veces yo no estoy viendo en los equipos de talento humano, sino que cada vez se quedan en su isla y ven, bueno, ¿cómo cumplo con mis objetivos? Y entonces son pasivos ante la reunión gerencial y no proponen qué es lo que tenemos que hacer diferente. El gerente general dice, bueno, ¿qué hago yo con esto? El de talento humano tiene que ser ese asesor guía interno que apoye, bueno, vamos a generar un ambiente de trabajo donde podamos contar los unos con los otros hacia las prioridades críticas que tenemos. ¿Cuáles son esas prioridades? Bueno, vamos a definirlas. Vamos a eliminar aquellas cosas que no tenemos y en función de esas prioridades, organicémonos para que de alguna manera podamos tener algunos resultados y que eso contribuya a tener una mayor sinergia en la organización. Eso es un primer punto clave. Ahora bien, eso requiere en talento humano que tengas una conciencia de actitud. Y esa conciencia de actitud, lo que llamo yo es salirte vamos a decir, vamos a decir, ante un factor externo de mayor impacto que cayó en la organización, hace que, bueno, que estemos en este nivel, en este triángulo, un bajo nivel vamos a decir, yo llamo eso la energía del problema. La energía del problema porque cada quien dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Qué hacemos con el cliente? Y empieza a culparse los unos a los otros. No. La gran pregunta aquí es, ¿cómo podemos obtener resultados a corto plazo que generen valor agregado a la organización y a su vez que tengamos una buena satisfacción con nuestros clientes de forma tal de que podamos realmente conseguir aspectos positivos para dónde, para tanto para el cliente como para la organización y cuáles son estas prioridades que debemos tener. Entonces, muchas veces que las organizaciones tienen diferentes objetivos y quieren luchar por conseguir siempre sus objetivos. No, hay que hacer una pausa en este caso y buscar esa conciencia B. Esa conciencia B es lo que llamo yo ese estado deseado a corto plazo. Es un estado deseado a corto plazo, ¿ok? Donde realmente, y aquí para mí lo más importante es que el rol tiene que acompañar a la gerencia general a que los gerentes se salgan de su isla y se salgan de los problemas que tienen
es realmente llevarlos a una conciencia superior, una conciencia de altitud a corto plazo. ¿Ok? Una conciencia de altitud de corto plazo es poder decir, bueno, ¿cómo queremos ser reconocidos por nuestros clientes a corto plazo? Como apoyo a la situación que vivimos. ¿Qué debemos hacer como equipo para lograr que tener esa satisfacción al cliente? Para lograr que nuestros clientes estén satisfechos. ¿Qué debemos hacer diferente nosotros en esta gerencia media como equipo? Entonces, ¿qué dejemos dejar de hacer nosotros? Entonces, hay que facilitar una sesión realmente que sea altamente transformadora y que genere acuerdos entre todos. Eso es lo primero que se tiene que hacer. Y como segunda parte, bueno, ver mis procesos como tal. Claro, yo puedo tener selecciones que tengo pendientes, yo puedo tener algunos temas que tengan que hacer porque tengan que hacer algunos análisis salariales, pero lo primero ahorita es volver al equilibrio de la empresa. Eso es lo vital. Eso es lo que tienes que hacer en una situación desafiante. Y por ende, bueno, vamos a hablar sobre qué llamo yo, cuál sería ese, vamos a decir, ese enfoque de ejecución, ese marco de referencia de ejecución. Primero, hay muchas cosas que me he encontrado en mis visitas a Venezuela y cuando llamo yo esta parte, vamos a decir, parte superior en el triángulo, es que hay un resultado que yo digo que tiene que ser esperado, acordado y priorizado. Cuando digo un resultado esperado, acordado y priorizado, estoy hablando que tiene que ser acordado por la gerencia estratégica. Y segundo, tiene que tener un efecto de priorización. ¿Ok? Cuando me pongo a ver, cuando veo organizaciones que tienen demasiados objetivos, en una situación donde hay un entorno altamente desafiante, no se cumplen muchas cosas. Los resultados son fragmentados y a veces no se cumplen. Entonces, en un efecto donde hay un entorno muy crítico que no podemos controlar, la clave aquí es la priorización. Entonces, una de las primeras cosas que tiene que hacer talento humano, bueno, ¿cuántos objetivos tenemos nosotros cada gerencia? ¿Será que en este momento, en una situación crítica como la que estamos viviendo, tenemos que priorizar? Y otro punto clave es que muchas veces las empresas no están monitoreando el entorno, ¿ok? Y yo estoy hablando, es lo que llamo yo el entorno global con el entorno local. Es decir, global cuando quiero decir es, bueno, ¿qué está ocurriendo globalmente en el país y cómo eso está afectando la parte local y cómo contribuyo o el rol que lo tenga que hacer a que constantemente nos dé información crítica por si hay otro factor externo que va a impactar a la organización, podemos estar preparados. Un gran porcentaje de las organizaciones en Venezuela no se prepararon ante la situación del entorno que estamos viviendo hoy en día. Y con eso quiero ser claro, porque he estado haciendo contactos con uno de mis clientes y amigos sobre la situación, e independientemente de eso, hemos podido, y les voy a trabajar, les voy a decir de ejemplos de organizaciones que a través de esquemas de priorización y una ejecución diferenciadora ante las cosas, pues ellos no, son empresas que el entorno externo, a pesar de que sea crítico, para ellos es lograr esa marcha desafiante para lograr esos resultados. Y van generando esa confianza tal que independientemente que sea un golpe fuerte, bueno, la marcha desafiante es mucho mayor que ese factor externo que a toda la organización. Entonces, ellos tienen que trabajar no solamente en monitorear el entorno, sino que los gerentes medios y estratégicos tienen que tener una imagen de actitud, una imagen de éxito que diga, bueno, ¿cómo vamos a trabajar nosotros para lograr esto? ¿Entiendes? Es ya de una vez quebrar las islas. Es de una vez sentirse con una imagen de excelencia entre ellos que puedan realmente demostrar su liderazgo ante sus equipos de trabajo y interfuncionalmente hablando. Y decir cuál es el resultado a corto plazo para nosotros podemos resolver la situación. Y en función a esto, cómo nos organizamos como equipo. Porque aquí vienen muchos temas de los egos también, porque muchas veces cuando ejecuto prioridades, bueno, tengo que trabajarlas de manera interfuncional, pero un gerente quiere a final de año conseguir un proyecto importante para ganar su bono. Entonces, ¿cómo hacemos? O te pago el bono o la organización se va al despeñadero. Entonces, aquí es un punto de decisión importante que tiene que facilitar talento humano ante la organización. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la cultura de la organización. Y cuando hay un entorno desafiante, la cultura puede aprovechar una gran oportunidad para lograr una sinergia importante en la organización, de forma tal de que esa cultura contribuya y sea sostenida ante otro impacto externo que pueda venir a futuro. Entonces, una de las cosas importantes aquí que yo hago es realmente, bueno, ¿qué es lo que Caja Herencia está haciendo que nos genera valor agregado en estos momentos? ¿Qué es lo que puede hacer la gerencia que no agregue valor en estos momentos? ¿Y qué es lo que tenemos que comunicarle a nuestros equipos de trabajo como una comunicación de confianza, una comunicación de claridad ante las prioridades, una comunicación del por qué estamos haciendo esto de forma tal de que la empresa y que los empleados digan,
oye, la organización está tomando decisiones, ¿ok? Y define realmente en el centro del triángulo esas prioridades primarias que son importantes. Muchas veces cuando hay situaciones como esta, bueno, en este ejemplo que me pasó con esta empresa colombiana, cuando vino la pandemia, realmente el hacer el análisis de cuántos objetivos o prioridades tenían más de 40 prioridades cuando venía la pandemia. Pues ellos mismos se dieron cuenta, Luis, con esto no podemos, tenemos que hacer una priorización. O sea, aquí la clave es priorizar. ¿Por qué? Porque así con esa priorización tienes un foco realmente que es interesante y organizas a tus equipos de trabajo de manera interfuncional ante esas prioridades. Y empiezas a generar acuerdos de comunicación y apoyo entre los equipos ante esas prioridades. Fíjense muchas veces, yo me acuerdo con la tragedia de Vargas hace muchos años, cuántas personas cuando había la tragedia empezaron a trabajar de manera coordinada sin apenas conocerse. No, yo te apoyo, yo te ayudo, yo hago esto, yo hago lo otro. Bueno, las personas ante las emergencias actúan así. Entonces, es un gran momento para realmente conceptualizar una nueva cultura en la organización. El reto va a ser cómo lo sostengo. Por eso es que constantemente hay que monitorear el entorno externo, porque a veces llega a la organización y no nos damos cuenta, porque estamos en el día a día inmersos en la organización. Entonces, aquí es clave tener, vamos a decir, ciertos hábitos. Cuando yo digo hábitos, y aquí los hábitos claros que yo siempre propongo en esto son hábitos que tienen que ver con una planificación efectiva de esas prioridades, un seguimiento efectivo con reuniones bien cortas y efectivas ante esas prioridades, ¿ok? Un reconocimiento a esos equipos de trabajo, un hábito claro de empatía y escucha de los líderes hacia sus equipos de trabajo para ver sus expectativas y cómo se sienten y cómo estás tú llegando a tu casa cuando vives en un sitio lejos. Entonces, hay un hábito de escucha y orientación importante. Y hay un ejemplo que yo siempre digo y que me llama mucho la atención, que en los momentos en que yo estaba en mi país, pues y hubo un momento crítico en Venezuela, eh, básicamente por lo que ocurrió con el paro petrolero. Esta empresa donde yo estaba, trabajaba se paró completamente. Bueno, esa noche el que me llamó fue el gerente general. A mí, Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo están las cosas? Y a mí me extrañó mucho esa llamada, pero él quería saber cómo me sentía yo ante la incertidumbre que había. ¿Ok? Eso para mí fue importante porque eso es uno de los primeros hábitos que tiene que hacer una organización, hablando de liderazgo, obviamente, para escuchar a las personas, porque tienen miedo. Y esa llamada por lo menos me calma la incertidumbre, me minimiza la incertidumbre. Entonces, grandes preguntas que hago yo, ¿quiénes en sus equipos de trabajo ante una situación desafiante, ante un entorno crítico, pudieron llamar a su gente para decir cómo estás, cómo te sientes, cómo vamos? ¿Ok? Entonces, aquí es claro que hay que tener básicamente prioridades, pero cuando digo las prioridades, estoy hablando de prioridades y aquí las prioridades es como que si veo mi estrategia completa, mis objetivos estratégicos y tengo que ver prioridades que tengan que ver con el sostenimiento de la estrategia. ¿Cuáles son aquellas críticas y cuáles son aquellas que tenemos que dejar de hacer en estos momentos? ¿Cuáles son esas prioridades que tienen que ver con la rutina operacional? No podemos permitir que la rutina de la operación, que es nuestra base importante, se pare. Entonces, ¿cuáles son las prioridades que tenemos que tener con esa rutina? ¿Y cuáles son los sistemas de apoyo de talento humano que en función a esas prioridades tenemos que fortalecer? Ya vamos a hablar sobre ese tema. Entonces, para mí, talento humano, cuando digo que tienes que tener esa conciencia de altitud, es ver la organización en su visión global y ver cómo puede trabajar. He visto casos de dos gerentes en esta última semana que cuando converso con ellos están hablando de cómo van a cumplir sus objetivos. Y básicamente no, que tengo que hacer una medición de clima para septiembre. Va a ser una medición de clima para septiembre. Por favor, pero tienen que hablar ustedes como gerentes y definir eso, porque si sigues así con estas acciones vas a quedar en rojo. Entonces, ¿para qué la vas a hacer? Vas a gastar un esfuerzo en tu personal para hacer un trabajo que tienes que tener para mostrar que conseguiste un objetivo de clima, vas a salir mal. Entonces, no, que tengo que contratar. ¿Será que este rol que tienes ahorita es importante contratarlo con estas prioridades que tienes a la vez? Es decir, esas prioridades a lo mejor quieren un rol que es diferente y no lo estás viendo. No veas nada más tu bosque. La cosa cambió después de esta situación desafiante que ocurre.
Entonces, actualiza un poco, pero también promueve eso porque a lo mejor ningún gerente está viendo o está aportando esa visión de altura que tienes que tener, esa conciencia de actitud para ver cómo vamos a hacer. Y de paso, aquí un punto clave que es generar acuerdos. Acuerdos entre las gerencias. ¿Cómo vamos a comunicar? Acuerdos entre diferentes funciones en función a esas prioridades. Acuerdos con los trabajadores en función a ciertas expectativas que tienen. Entonces aquí la clave es generar acuerdos y hacer seguimiento a esos acuerdos. ¿Ok? Aquí lo importante ante una situación desafiante es qué acuerdos tenemos, ¿no? Entre mi gerente que está en el otro, mi gerente transversal, ante la gerencia, ante las prioridades, ¿qué vamos a hacer? Y ojo, ante una situación crítica, no permitas que tus equipos de trabajo tengan excesos de trabajo, porque tienen una carga emocional muy fuerte, por un lado, y por otro lado, le estás poniendo mucho más trabajo. Esos son resultados que puedes tener a corto plazo. Bien, entonces, si hacemos esto, y ahí vamos a ver las cualidades de éxito para entrar más de lleno y a fondo en lo que tiene que hacer el talento humano, ¿qué, qué resumen doy yo en función a lo que he conversado? Primero, preparación ante el entorno. El entorno venezolano está cambiando constantemente. Entonces, pues, tiene que haber alguien en el equipo que identifique esas variables del entorno y poder generar, es como gerenciar crisis. Entonces, ¿qué información no está dando y cómo ese patrón realmente va generando alguna identificación de algunas variables que pueden ser sistémicas que nos diga, oye, no permitamos que ese elemento externo nos impacte de tal manera, sino que vamos a contrarrestarlo con decisiones de la gerencia. ¿Ok? Segundo, constantemente tener claridad en esas prioridades y ejecutarlas de una manera consistente. Aquí es clave que la organización pueda priorizar y que esa priorización tenga unos roles claros, tanto de liderazgos como de personas que sepan qué es lo que tienen que enfocarse para cumplir con esas prioridades. Y aquí la clave es realmente trabajar con un liderazgo diferenciador, con claridad ante esas prioridades, con escucha empática a las personas y con disciplina en el enfoque. Disciplina en las reuniones que se tengan, disciplina en la planificación, es decir, que para nosotros es importante en nuestra ejecución que debemos demostrar una marcha consistente y desafiante para cumplir esas prioridades a corto plazo. Bien, puede ser una prioridad hacia los clientes, puede ser una prioridad internamente hacia mejorar la operación, puede ser una prioridad que tenga que ver con apoyar el sistema de información para tener análisis de datos rápidos y poder tener decisiones ágiles. ¿Ok? Pero es el foco en prioridades. Entonces, aquí realmente lo que se quiere es lograr que haya en función de esas prioridades una creatividad. Cuando digo creatividad, es no poner a las personas a decir qué es lo que tienen, yo como líder decir lo que tienen que hacer. No. Aquí es realmente, aquí el estilo de liderazgo es más ante esta prioridad, ¿qué tenemos que hacer diferente? ¿Con quién te tienes que comunicar? Es una expansión empírica en función a la data que tengo en ese momento, ¿ok? Entonces, las cosas van cambiando, pero también alinear lo que está viendo el entorno externo con la prioridad. Porque muchas veces, por ejemplo, si es una empresa de logística, tienes que saber que a veces tienes que hacer ajustes diarios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente lo que tú tenías planteado en ese día tienes que transportarlo de otra manera en el otro día. Te tienes que estar escuchando, lo que tienes es que prevenir pérdidas. Entonces, se crea ese comité gerencial como de crisis, pero una crisis proactiva para generar un nuevo esquema de ejecución y priorización. Y entre eso, bueno, estar muy pendiente ante ese entorno de los riesgos presentes. Hay riesgos operacionales, porque las personas pueden estar desgastadas y cansadas. Hay riesgos reputacionales o riesgos de, vamos a decir, riesgos que tienen que ver con la rentabilidad de la empresa por retrabajos, ¿verdad? Por más costos que tienes. Y por ende también puedes tener riesgos de accidentabilidad. Entonces, hay riesgos que están ahí. Entonces, tiene que haber una cultura de comando de los riesgos. Y aquí lo importante es el ente que por lo menos comanda los riesgos en la organización, que también comunique día a día cómo esos riesgos se están minimizando con el apoyo de la gerencia ante eso. Siempre cuando ocurre una situación altamente desafiante en las organizaciones, los riesgos aumentan. ¿Ok? Y un riesgo crítico es cuando los empleados se van de la organización porque la gerencia no fueron, vamos a decir, no tuvieron un liderazgo sólido para poder contrarrestar esos efectos. ¿Bien? Y por ende,
Déjenme decirles que muchas veces hay organizaciones que capturan oportunidades que son muy rentables ante situaciones críticas y desafiantes. Por ende, y en consecuencia de esto, hay que oler que ante estas situaciones, pues hay organizaciones que necesitan de apoyo o necesitan aportar al cliente una nueva manera de trabajar para que en función a esto se pueda atravesar. Este ejemplo que yo les comenté de esta organización colombiana ante la pandemia, pues sencillamente tenía un problema crítico porque las personas no podían salir y tuvieron que agilizar el proyecto que tiene que ver con compras en línea, ¿ok? Que no lo tenían, pero básicamente compras manuales. Entonces, establecieron compras en línea con los distribuidores más grandes y por ende la pérdida y la rentabilidad no fue tan afectada. ¿Por qué? Porque lograron concertar ese proceso en menos del tiempo previsto. Entonces, pudieron focalizar sus prioridades ante eso para evitar esas pérdidas. Entonces, mi pregunta hacia ustedes es, de aquí a diciembre, ¿cómo manejamos ese entorno? ¿Cómo mantenemos esa priorización? ¿Cómo trabajamos en los equipos de trabajo? ¿Qué tipo de formación en el trabajo tenemos que hacerle a estas personas que trabajan en las prioridades? Un gran ejemplo, una gran orientación a ustedes de talento humano es realmente en función de esas prioridades, cómo activo mis procesos de talento humano de forma priorizada también, en la formación, en los retos que tengo que mostrar a los equipos, en la comunicación constante que tenemos que darles a estos equipos, ¿ok? En el desarrollo de esa cultura que queremos crear nuevamente y quizás en la compensación que hagan en función al logro de las prioridades de los líderes que fueron identificados y logrados. Sí, yo puedo establecer un mini sistema de talento humano ante esas prioridades y poder realmente enaltecer una promoción de una nueva esquema de ejecución y cultura y no ver mi función de talento humano como que se aporto a cada gerencia como una isla, no. Aporta esa conciencia y actitud que te estoy pidiendo que hagas. Bien, entonces, para ir trabajando esta segunda parte de la presentación, ¿cuáles son esos drivers del talento humano que son importantísimos que ustedes deben fortalecer para lograr contrarrestar y tener un liderazgo sólido en talento humano hacia la organización? Primero, para mí es la comunicación clara y directa. Pero ojo, no es que yo voy a decir a los gerentes que se comuniquen y ya me quedo tranquilo, no. Tú debes tener un elemento que te mida la percepción de esa comunicación. Tú debes tener un elemento que te diga cómo hay iniciativas en función a los empleados sobre ciertas ideas que son importantes. Tú debes recolectar esas informaciones para por lo menos generar cierta analítica de data en función a que, sí, aquí la participación de las personas, de los líderes y sus equipos es muy importante. ¿Ok? Entonces, la comunicación clara y directa es un proceso dinámico que se tiene que establecer constantemente hasta que se logre la prioridad. Porque la comunicación de reconocimiento es también cuando el gerente general logra en una presencia simbólica felicitar y reconocer a las personas por haber logrado esa prioridad en equipos interfuncionales. ¿Bien? Por ende, también es importante sentarse con las gerencias y poder, en función de esa priorización, ayudarlos a ellos a eliminar ciertas restricciones o distractores, que pueden ser objetivos que tienen en ese momento, pero pueden ser distracciones también que tengan de un personal crítico o distractores que tengan. Sí, entonces tú tienes que tener una visión sistémica de poder identificar cuáles son las restricciones que tienen nuestros equipos internamente para poder cumplir con esas prioridades. Entonces te conviertes en un consultor interno. Y eso lo haces a través de entrevistas que puedas hacer con ellos, ¿no? En función, ¿por qué? Porque mientras más rápido logran esas prioridades, la cultura de la organización se va a fortalecer, ¿no? Entonces, tú tienes que lograr hacer eso y por ende también tienes que activar tus estrategias de retención. ¿Por qué? Porque sencillamente la organización está en riesgo. ¿En riesgo de qué? Bueno, si el entorno externo sigue siendo desafiante, ok, las personas van a pensar, bueno, ¿dónde puedo conseguir un trabajo donde esté más tranquilo? ¿Donde puedo estar más seguro? Pero si ellos consiguen en una organización un liderazgo sólido, con una comunicación constante, clara y directa, bueno, tú tienes una menor posibilidad de que estas personas se puedan ir. Es importante que entiendas que en Venezuela ha habido 7 millones y 6 personas que se han ido del país, incluyéndome. Entonces no podemos lograr que eso se repita. No podemos permitir que eso se repita. Entonces, ¿qué estrategias de retención puedes hacer tú en función a qué? Bueno, darle retos en función a esas prioridades. Establece, bueno, si estas prioridades se logran, cómo se logra, se maneja nuestra rentabilidad. Es que quizás podamos dar alguna bonificación o reconocimiento especial a estas personas.
es que la comunicación con el supervisor tiene que ser más clara para poder prevenir y anticiparnos ante posibles salidas de las personas, ¿ok? O es que de repente esta persona está haciendo un reto y realmente su salario es muy bajo y tengo que hacer algo para buscar por lo menos llevarlo a la media, ponerlo en lo básico. Es decir, tienes que tener una visión microscópica en detalle de esas personas que están trabajando en esas prioridades, poder hacer algo para retenerlas. Entonces no me vayas a hacer tú un plan, una detección de necesidades de capacitación para el año 25 cuando tienes esta situación crítica. Sea, aquí lo clave en toda esta situación es buscar que estas personas que quieren estar en una organización importante, bueno, le den retos claros ante la situación y que esos retos estén alineados a esas prioridades y enseñarle a los líderes que tienen que tener una escucha constante y acompañamiento a estas personas. Para mí eso es lo vital. En función a la retención, alinear tus servicios y tus soluciones de talento humano hacia ese foco que está ocurriendo en ese momento. ¿Ok? Hacia ese foco que está ocurriendo en ese momento. Entonces, puede ser que el proceso de inducción no lo necesites. ¿Por qué? Bueno, porque no tienes gente nueva. Pero si tienes un proceso de inducción, porque hay gente que en esas prioridades van a trabajar en otra función en ese momento, porque van a apoyar X. Entonces tienes que trabajar una inducción y lograr que el supervisor que no conoce conozca y que que el supervisor que dejó, pues, saber hacer ese enlace. ¿Ok? Eso es muy importante. O de repente hay un tema crítico, una prioridad que se requiere una formación muy rápida y acelerada, y tú tienes que estar pendiente para generar retorno en esa inversión. Y quizás, como ejemplo, después que logres esa prioridad, hay una persona que asumió un reto importantísimo que no sabíamos que esa persona asumió ese reto y que lo vio como una gran oportunidad. Y bueno, después de que pase el reto, la prioridad, la persona asume un reto mayor en una posición de liderazgo porque lo observé y hay un desarrollo importante que puedo ver ahí. Entonces, ojo, ustedes de talento humano, amigos. Es importante que usted logre esa conciencia de actitud primero, pero también focalice su servicio en función a esa conciencia de actitud. Es importante hacerlo. Entonces, en función a eso, quiero entrar ahorita a hablar con ustedes y que me pregunten algunas cosas importantes. Yo tengo, por ejemplo, este ejemplo de esta empresa, y ahorita tengo dos empresas en Venezuela las cuales estoy apoyando. Y una de las cosas que yo vi, por ejemplo, como ejemplos en talento humano, fue que después que pasó la pandemia y la organización subió, bueno, hubo dos personas en la organización que eran analistas que subieron a cargos de, de, de supervisor por el desarrollo que hicieron. Y fue básicamente porque el de talento humano estaba acompañándonos en ese proceso. Eso fue muy bonito, porque se descubrió que esta persona sabía de data analítica y bueno, tenía una gran experiencia que lo hacía en cosas personales, pero que la empezó a utilizar en su trabajo. ¿Sí? Sí, se descubrieron ciertos talentos y eso es muy importante. Entonces, eso es un ejemplo claro, ¿no? Entonces, para terminar, ¿cómo yo presento este esquema de ejecución? Para que ustedes tengan una idea importante aquí. Nada más, y para ir terminando, es llevarlos a ustedes, pero un momentico, ya. Aquí tiene que haber una fase de inicio principal, donde en función de ese entorno, tú logres esa visión de liderazgo importante en esa priorización. Cuando digo esa visión de liderazgo ante esa priorización, es hablar con todas esas gerencias medias y esas gerencias altas, que ellos con una visión, una alineación compartida de decir, sí podemos, sí lo podemos lograr, pero no como islas, sino todos, y que tengan una declaración de éxito importante, y que vean cómo queremos ser reconocidos, cómo nos vamos a organizar para trabajar con el equipo ante estas prioridades y determinar ciertos factores claves de éxito que son claves ante eso. Pero por ende también ellos deben identificar, ¿no?, algunas actividades improductivas y eliminarlas, ¿no? Y definir, bueno, ante esta prioridad, ¿cómo las vamos a trabajar? Es como que si estuvieran armando un rompecabezas y qué vamos a comunicar a nuestra gente. Eso es vital. Como segundo punto, y ahí cuando yo digo esos acuerdos y esa arquitectura de ejecución, también te va a ti como talento humano, porque ahí tú tienes que definir claramente de tus servicios que tú aportas, de tus procesos, cuáles son tus procesos priorizados ante este gran acuerdo de excelencia de la organización.
Y entonces en esa fase de movimiento, que es cuando empiezan a comunicar, bueno, se comunican las expectativas, se hacen los acuerdos iniciales, se apoya inicialmente porque la gente tiene cierta inercia y cierta duda al comienzo, se hace acompañamiento y bueno, una victoria temprana es un primer hito de esa prioridad. Es decir, hay que felicitar a los equipos, mira, logramos esto y decirle a las personas, sí, vamos a lograr el proceso. Entonces, en esa fase de momentum, que es cuando hay más movimiento, es cuando tú tienes que hacer ese acompañamiento y hacer ciertos ajustes y mediciones, ¿no? Y eso es un trabajo que esa fase es una fase de consolidación de esos acuerdos, consolidación de esos factores claves de éxito, y tú vas midiendo cómo ese nuevo liderazgo está generando una nueva cultura en la organización. Ahí tú empiezas a trabajar esos planes y acciones claros dentro de talento humano que tienen que ver con tus procesos priorizados ante las prioridades. Y por final, yo siempre digo que a los 2 meses o 3 meses, tú tienes que mostrar impacto. ¿Qué logros tuvimos con esas prioridades? ¿Qué lecciones aprendidas? ¿Qué aprendimos? ¿Qué estrategia hay para sostener de aquí a febrero que nos viene? Es decir, que la estrategia se convierte en un proceso de hitos que vamos viendo cada 3 meses. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sencillamente el entorno es altamente desafiante y puede venir otra situación de algo que yo no controlo que cambie mi entorno. Bien. Entonces, estimados, uno de los aspectos claves para mí es realmente, y como conclusión, tienes que estar en esa conciencia de actitud y promover ese cambio como agente de cambio. Segundo, tienes que alinear tus procesos y también tu esquema de beneficios hacia eso. Es decir, uno, al tener esa escucha hay cosas que puedes hacer realmente para mitigar esos posibles riesgos y para escuchar a ese personal, a esos trabajadores, a esos supervisores base, para que ellos puedan decir, vamos a seguir trabajando. ¿Ok? Es decir, muchas veces las personas se confían de que no está pasando nada y sí está pasando. ¿Por qué? Porque no estás entendiendo lo que está ocurriendo. Entonces, aquí la escucha empática es muy importante para poder concentrar eso. Y una de las cosas claves aquí es permitir tener la gran oportunidad en esta situación que vivimos en Venezuela para aprovechar esto como una gran oportunidad, generar una nueva cultura de trabajo, enfocarnos en estrategias de retención que son importantísimas para que nuestros líderes puedan demostrar su liderazgo y que las personas se sientan que están trabajando con líderes sólidos en la organización, unidos, cohesionados, y en función a eso, pues aportar tus procesos de talento humano en ese enfoque priorizado para que ayude también a la retención y que de alguna manera importante, pues se mantenga como algo sostenido en el tiempo. Yo digo siempre que cuando ocurre algo desafiante, yo espero a 2 o 3 meses ver, es como hacer una auditoría y después busco cómo esto genera un sostenimiento. ¿Qué pasa muchas veces? Que las organizaciones se ponen ágiles, se ponen con foco, pero después que la cosa está tranquila, vuelven otra vez a su estado original. No. Hay que aprovechar esta nueva cultura que se creó para que eso sea el común, que sea algo sostenido en el tiempo. ¿Ok? Que sea sostenido en el tiempo. O sea, la gente se siente con un ritmo que le gusta, un ritmo que es productivo, un ritmo que realmente logra resultados, porque constantemente están viendo logros a pesar del entorno. Entonces la gente dice, no, ya nosotros internamente, cualquier entorno que venga, sabemos que eso viene, estamos preparados. Y me encanta la organización porque el ambiente de trabajo es realmente un ambiente donde me gusta trabajar. ¿Ok? Así que muchas gracias por esta escucha que ustedes tuvieron y bueno, estoy abierto ahorita a cualquier pregunta que me puedan hacer específica, quizás en su entorno, para yo aportarles ciertas orientaciones. Muchas gracias. Emilce, se abre contexto para preguntas y respuestas. Adelante. ¿Alguien tiene alguna pregunta en particular? ¿Aló? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O quedó todo claro?
Aló, aló, Mirce. Creo que no hay nadie que esté ahí. Ya va. Sí, te escucho, Bueno, Luis. sí, vamos ahorita a la sesión de preguntas, si las hay, si no, bueno, ya con eso, con esto terminamos la presentación, ¿no? Luis, yo tengo una pregunta. Mm. Adelante, ¿con quién hablo? Fernando García. Hola, Fernando, ¿cómo Luis, estás? y gracias por tu presentación. Creo que la tardanza en elaborar alguna pregunta es porque estamos precisamente viviendo el impacto de la situación en el día a día, ¿no? Yo comentaba con parte del equipo que en las oficinas hemos notado mucho nivel de conversación y de distracción entre la gente que va en el día a día porque de alguna manera quieren comentar qué es lo que está sucediendo, Ok, expresar su versión, qué les parece, etcétera. La primera semana luego de los eventos, esto fue altísimo. O sea, yo creo que la gente estaba súper distraída, no lograba concentrarse. Ya esta segunda semana hay como que un foco más interesante en lo que son las actividades y ok. nosotros también notamos el impacto en el tema de las ventas, ¿no? Indudablemente cuando tú empiezas a hacer un mapeo de cómo está la organización, vemos que las ventas han bajado, se focaliza en algunas ciudades, etcétera. Y creo que tu recomendación, fundamentalmente de centrarnos nuevamente en aquello que agrega valor y aquello que no agrega en este momento, me hace recordar mucho también toda esa etapa post-pandemia, post-pandemia que tuvimos, ¿no? Creo que eso que señalaste de replantear el plan de acuerdo a lo que está sucediendo, visualizar en los próximos 6 meses y nosotros en recursos humanos tomar la ventaja para dar los mensajes correctos, facilitar digamos, las estrategias que faciliten trabajo colaborativo y nuevamente conectar a la gente con los resultados desde una fortaleza de la cultura organizacional. Así es. Gracias, Fernando. Fíjate que esto es una gran oportunidad para tener en tu mano, ¿ok? Porque cuando cae un factor externo así tan crítico a las organizaciones, fíjate que tú me dices que las personas están esperando, están como dispersas, ¿no? Bueno, ¿y qué me está indicando eso? Que necesitan claridad, realmente necesitan claridad. ¿Y quiénes tienen que aportar la claridad? Son los gerentes, pero es puede ocurrir que cada gerente está en su isla con su gerente, con sus equipos, sin tomar una acción compartida, alineada entre todos ellos. Y es una confrontación constructiva entre todos, en función a ver, bueno, cómo este entorno nos va a seguir impactando, qué cosas tenemos que focalizarnos para terminar el año con el menor impacto posible, cómo organizamos a nuestros equipos de trabajo, qué información le vamos a dar. Ahí se ve mucho el termómetro de la, ¿cómo decir?, de la alineación que tiene la gerencia hoy en día ante eso. Tú puedes tener un gerente general que tenga una posición firme y realmente convoca, pero si no trae en tu mano, tiene que como es el que maneja la cultura y maneja toda una serie de situaciones, pues también convocarla. Y es una gran oportunidad para también tomar, ¿ok? Entonces, yo digo que ahí es donde se enfocan las cosas y ahí se da la priorización del apoyo que tú le das en los procesos de talento humano hacia la organización, pero después que se define una claridad de lo que se requiere hacer, ¿ok? Eso es muy, muy importante. Gracias, Luis. Gracias, Fernando. Espero que te quede claro esas cosas, ¿no? Porque lo que estoy viendo ahorita es que, pues, muchas organizaciones están siendo pasivas, porque mientras más tú tienes un efecto pasivo hacia la situación, pues más incertidumbre vas a tener. ¿Ok? Aquí dice Yadira, buenas tardes. Podríamos decir que en el momento presente tiene en su contra mucho en relación a la época de la tragedia Vargas, lo cual de alguna manera lo hace más complejo. Encima de la tragedia Vargas fue que, bueno, fue un impacto grande, pero ya el deslave terminó, ¿ok? Esta situación es dinámica y es continua, ¿ok? Entonces puede afectar a las organizaciones. Entonces, si afecta a las organizaciones, por eso es que digo que tienes que monitorear el entorno constantemente, pero aportar claridad sobre retos a corto plazo, ¿ok? Retos a corto plazo que es importante para que la organización se mantenga en la operación y que los clientes por lo menos sean satisfechos y también entender qué es lo que está pasando al cliente.
¿ok? Porque eso es otro de los puntos importantes, ¿ok? Esto es una reacción en cadena que muchas veces pues tiene un efecto expansivo. Eso es muy importante. Muy bien. Delia, gracias por tu aporte. Sí, la estrategia debe conectar el capital humano con los objetivos y con la certeza que juntos avanzaremos. Creo que es la ruta correcta, si es así. El tema es que aquí yo digo muchas veces es borrón y cuenta nueva. Hay algunos aspectos que son indispensables para sostener, para que la organización continúe, pero esto ocurre muchas veces en las organizaciones donde tiene que haber un replanteamiento y una gran mirada de liderazgo, porque muchas veces hay cosas dentro de los líderes que están creando actualmente en sus ambientes de trabajo que está generando consecuencias negativas para el clima laboral. ¿Ok? Unos empleados que no sientan absolutamente nada de sus líderes en cuanto a la claridad, sino que siguen con las preocupaciones adicionales de lo que pasó antes de antes de cualquier factor externo que ocurra, pues limita que el líder no está claro, no está viendo cómo el entorno está afectando, no está tomando ninguna decisión. Es importante, como digo yo, llegar a unos acuerdos hacia la excelencia a corto plazo. Bien, eso es muy, muy importante. Muy bien. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, espero que estas orientaciones que les estoy dando les ayuden mucho. Y también, pues, en el entorno que usted está viviendo, en cualquier empresa o en su rol que tenga en su trabajo o su reto, pueda entender que no solamente esto aplica a la organización, esto nos aplica a todos. Ok, y estos conceptos y esta experiencia que yo le estoy presentando aquí nos aplica a todos, porque tienes que ver tu entorno externo, tienes que definir tus prioridades, tienes que tener quizás nuevos hábitos para poder salir de tus prioridades y monitorear que no tengas más riesgos, ¿ok? Eso es muy, muy importante, pero la consistencia en tu toma de acción hacia ese resultado priorizado es lo que te va a llevar a ti a nuevos niveles de logro. Pero requiere también tú sacar un poco de esas, vamos a decir, esas situaciones o resentimientos o situaciones críticas que puedas tener que no te permiten avanzar, ¿ok? Y espero pues que de alguna manera esto les haya servido a ustedes para que tengamos, que estemos con mente positiva, que podamos nosotros ver que ante las situaciones desafiantes, y esto déjenme decirles, a aquellas personas que hemos tenido que navegar en otros países y buscar nuestros proyectos en otros países, además del país que estoy, hacen que yo esté acostumbrado a estas situaciones desafiantes que ocurren. Entonces te genera un músculo de pensamiento, te genera un músculo de acción que dice, ah, bueno, no me vas a vencer. Yo sé qué es lo que tengo que hacer. Entonces, aquí es el tema del juego, qué decisiones tomas día a día. Que puede ser una decisión que tú un día a día no hagas nada, sino que descanses tu mente, te diviertes, te renuevas, te repotencias y el día siguiente vas con nuevos bríos, ¿no? Esto es un tema de tomar decisiones y ver qué juego tienes tú planteado ante los retos que se te presentan. Y esa es la madera, ese es el potencial que tú tienes como ser humano. Ahora, el día de mañana, si tienes personas a tu cargo y eres un supervisor, bueno, es como que si tuvieras a tus hijos ahí y tienes que escucharlos, ¿ok? Porque ese es tu equipo, ese es el equipo que te ayuda a tener resultados. Entonces, ojo con eso, porque cuando uno es supervisor o un gerente, pues tiene a su cargo resultados y tiene a su cargo personas. Y eso es muy importante. Entonces, les deseo mucho éxito y les deseo esto que lo vean como una gran oportunidad. Y la idea es moverse, tomar acción, salir de ese letargo que podemos tener, sino que realmente tomar iniciativas importantes para lograr realmente priorizar lo que tenemos que hacer y aportar nuestros servicios, el proceso hacia esa priorización. Pero si no hay priorización y la agencia no está clara en lo que tiene que decir, comunicar y contestar las expectativas de la gente, pues lo primero que tienen que hacer es ponerse claros ustedes. Si no, la empresa va a seguir fragmentada y lo que puede ocurrir en poco tiempo es que la gente pues se vaya porque, o que la empresa no es rentable o porque la gente huye. Y eso es lo peor que puede pasar. ¿Ok? Así que muchas gracias. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Como siempre, pues, sacar las oportunidades de las situaciones que tengamos. Siempre. Así es. Que bueno, estamos pendientes para una próxima oportunidad y mucho éxito y mucha fuerza y optimismo.
Si quieres, tomamos una foto, Emilce, con los que estemos. Sí, deja de compartir. Voy a dejar de compartir. Quien pueda encender su cámara. A ver quién se anima. Gracias. Gracias, Marta, Alejandra, Villarroel, Mayerlin, Delia, Liliana. Gracias, Ruth. Gracias a ¿Listo todos por entonces? la escucha. Listo. Gracias. Gracias por participar. Feliz tarde. Hasta luego. Listo.